Don Jesús Cota, muy buenas tardes. Buenas tardes. Se lo he anunciado a nuestros oyentes a las 4 de la tarde. Vamos a hablar con el autor del libro Rosas de plomo. Hay veces que te llegan libros, de hecho, yo ayer recibí este libro, y te pones a leerlo y no puedes dejar de leerlo. Es verdad que a mí la historia ya de por sí me interesaba, pero está muy bien escrito y yo creo que no solo está de actualidad, sino que vendría muy bien que la gente supiera de esta historia. No ya porque vendan muchos libros y yo me alegraré, sino porque el hecho de que los símbolos de las dos Españas, los muertos más llorados en uno y otro bando, José Antonio Primo de Rivera y Federico García Lorca, sean amigos, pues a lo mejor serviría para que de una maldita vez por todas en este país empezaran a cerrar cicatrices y pudiéramos avanzar. Hay mucha gente que durante muchos años se ha esforzado mucho en negar esta amistad y en desmentirla, más que nada porque yo creo que se les caería el chiringuito. Si José Antonio y Federico García Lorca eran amigos, oye, a ver si es que en España había españoles que eran buenos, malos, de derechas, de izquierdas, pero que a los que una guerra les forzó a elegir un bando, y resulta que había buenos y malos, pero en los dos bandos. Pero como te decía Jesús, y tú eres consciente porque en el libro lo reflejas y lo demuestras, ha habido gente que dice que esto no es verdad, que José Antonio y que Federico García Lorca no fueron amigos. Y tú dices que sí, demuéstranoslo. Bueno, hay fundamentalmente dos testimonios, uno a favor y otro en contra. Y entonces yo los he analizado junto con los datos e indicios que apuntan en esta dirección y creo haber llegado a la conclusión de que, bien fundada, de que no hay razones lógicas para negar esa amistad, sino ideológicas. El testimonio más pormenorizado en contra de la existencia de esa amistad es de un falangista, se llama Ximeño de Sandoval, que era amigo de José Antonio y de Federico. Y entonces este señor se consideraba el enlace más adecuado para presentarlos. Y como no lo consiguió en 2 o 3 ocasiones, pues pensó que aunque José Antonio y Federico eran personalidades afines, no pudieron ser amigos. Sandoval no miente, pero le falta perspectiva. Porque José Antonio tenía muchas más amistades y mucha más gente con la que muchos más amigos comunes entre él y Federico, había muchos. A Eugenio Montes, a José María Alfaro, Agustín de Foxá, Alfonso García Valdecasas, que era un falangista al que incluso Federico le dedica un poema de Romancero Gitano. Y entonces, por esas sorpresas de la historia, la persona que se enteró de la existencia de esa amistad fue un comunista, que es Gabriel Celaya. Mucha gente piensa que o bien Federico le gastó una broma o bien Celaya miente. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas palabras que dijo Federico en El Mundo hay que pensar que fueron bromas? ¿Y de cuántos testimonios de Celaya hay que pensar que fueron mentiras? Se duda de este por la enormidad de lo que cuenta. Y es una enormidad porque desafía todas las ideologías. Esta amistad no vino bien ni al régimen anterior ni al actual. Al anterior no le vino bien porque el bando azul no podía reconocer que en su bando se había matado a un amigo del mito de azul. Y luego en la actual ortodoxia ideológica en la cual Federico es un poeta rojo izquierdista, que es un mito falso, tampoco el mito se viene abajo si lo hacemos amigo del ogro fascista. Me gusta mucho una de las frases que tú pones en este libro, diciendo, para resumir lo que fue a lo mejor también la guerra, dices, los azules se cargaron a un patriota cristiano como ellos y los otros se cargaron a un revolucionario anticapitalista como ellos. Y los dos bandos, aún a día de hoy, que es lo curioso, porque yo entiendo en el contexto en el que se vivía en aquella España que algunos se negaran a decir, hombre, José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador, el líder de la Falange, ¿cómo se va a estar mezclando con un poeta homosexual que además, por torpeza de una parte de la derecha, habían dejado que solo la izquierda le elogiara? Y a partir de ahí se apropiaron de él. Y por el otro lado, claro, ese Federico García Lorca, que no era como por ejemplo Alberti, que sí que se había significado públicamente, ¿cómo podía ser
amigo del Sí, hijo de Primo de Rivera y sí. luego del José Antonio que llegó a ser. Eran dos hombres de Pero muy... digo que eso lo entiendo en el aquel Sí. momento, pero que durante todos estos años, porque hasta día de hoy todavía habrá gente que no sé si ha recibido críticas por este libro, que Mm. diga lo que dice Jesús Cota es mentira. José Antonio y Federico nos fueron amigos. Sí, es que la ideología dominante y las ortodoxas ideológicas hacen que los testimonios u opiniones que niegan esa amistad parezcan más verosímiles. Pero es que hay que eliminar muchos prejuicios. Es que es muy difícil eliminar los prejuicios. Ya lo decía Einstein, que es más difícil desintegrar un prejuicio que un átomo. Entonces, pues, ya esa amistad tardó mucho en producirse porque había muchos miedos por parte de Federico García Lorca para conocer al jefe de la falange que ocupaba el lugar del malo en la película. Entonces, pues, él tenía un miedo espantoso. Él no hacía más que decir, si se enteran, si se enteran. O sea, ya le costó en vida dar ese paso. Luego esa amistad se mantuvo en secreto porque no le convenía ni a José Antonio ni a Federico que se conociese. Por el miedo espantoso que tenía Federico, ya que la izquierda lo presionaba para que diese el paso a politizarse, y claro, si se enteraban de esa amistad, lo podían hundir en la miseria. De hecho, se hizo famoso hubo una viñeta en junio del 36 en una revista, en un periódico Frente Populista, donde se presenta a Federico García Lorca vestido de primera comunión y aludiendo a su condición de terrateniente, señorito católico y homosexual, que era como un aviso diciéndole lo que le esperaba si no daba el paso de alinearse a la izquierda. Y Federico era una persona muy apolítica, que asumía valores éticos y estéticos, pero no políticos, y que congeniaba con José Antonio en muchos asuntos, no en lo falangista, no en lo fascista, por supuesto, y, y entonces ya en vida tuvo esos problemas. Y luego la muerte negó esa amistad y la sigue negando porque en España las ideologías nos siguen dominando. Pero creo que ya hemos llegado a una época somos nosotros de una generación de españoles que nos podemos acercar a esa época alejándonos de las ideologías y acercándonos a las personas. Depende, ¿eh? Depende. Que ahora mismo estamos viendo cómo nuevos partidos Mm, que se enfrentan a viejos partidos lo que recuperan son los símbolos, sí. los pensadores, las consignas de hace tiempo y aquí volvemos otra vez a los buenos y a los malos. Yo he recordado antes a las 4 para anunciar que venías como Joaquín Sabina, cantante. Yo no sé lo que dirá la historia de él dentro de 60 años, pero a día de hoy es un cantante de izquierdas, un cantautor, en mi opinión, muy bueno y es de izquierdas. Y le dice a Podemos, oye, dejar de hablar del marxismo y actualizar un poquito el temario que estamos en el siglo XXI. ¿Qué le dicen desde Podemos? ¿Qué le dice Monedero? Tú a lo tuyo, que como Mario Vargas Llosas eres un buen escritor, en tu caso cantante, dice, pero tienes que cambiar tu perspectiva política porque la tienes equivocada. Es decir, volvemos a lo mismo. Los que decían que esos poetas no podían estar junto a José Antonio y los que decían, pero macho, ¿cómo te juntas con esta gentuza de malvivir? Pero fíjate, el cine español, que este año está de enhorabuena y que ha roto los récords de taquillas haciendo otro tipo de películas, durante muchos años, y yo creo que esa es una de las causas por las que se han alejado Mm, de los espectadores, el tema era casi monotemático, la guerra sí. civil, la guerra civil, la guerra Ujú, civil. Y además, cómo se orientaban las películas de la guerra civil eran casi el mismo estilo y mm, tal. Y se hablaba sobre todo de qué malo era un bando y de las traiciones y de lo peor que sale en el ser humano en este tipo de guerras. Y sin embargo, este libro, y por eso lo recomiendo a la gente, ujú, de lo que se está hablando es de cómo hay personas, a las que tú, por cierto, dedicas el libro, que anteponen la persona a la ideología. Y se mm, está hablando de gente de derechas y gente de la falange mm. que ayuda a gente que no fuera de izquierdas o fuera de derechas o fuera de lo que sea, sino que de lo que estaba era perseguida y estaba poniendo en juego su pellejo, que es el caso de la gente que intenta que García Lorca no sea apresado y luego termine fusilado. Claro, es que yo pienso que los auténticos héroes de la guerra civil no fueron las personas que mataron muchos enemigos en nombre de la ideología correcta, sino las personas que pasaron por encima de las ideologías y salvaron a las personas. Para mí, todos tenemos en nuestra familia gente que se portó noblemente y no aprovechó su condición del bando de vencido para pisotear no aprovechó su condición de vencedor para pisotear al vencido. Y urge escribir un libro sobre los auténticos héroes de la guerra, que son esas personas que pasaron por encima de las ideologías. Federico y García Lorca son dos ejemplos de esas dos personas. Y
y claro, España solo pagó matándolos. Pero ya ha pasado mucho tiempo y es verdad que aunque hay partidos que intentan, que abren nuevas heridas, viejas heridas y usan ese lenguaje guerra civilista, pienso también que hay una generación con la que yo me identifico que ya está, que empieza a hablar de personas y habla de compasión y habla de, en fin, de entender a la gente que en las circunstancias en que estuvo, pues no le tocó más remedio que estar en el bando que le tocó estar. Y, por ejemplo, los hermanos Machado, pues eran muy parecidos, pero uno le tocó estar en un bando y a otro en otro. Y ahora pues se han vuelto dos iconos de España distintas. Pero eran parecidísimos, escribían obras de teatro juntos. Pues José Antonio y Federico eran más parecidos de lo que parece. Una de las tesis del libro es mostrar las muchas afinidades que había entre ellos en muchos aspectos. Otro protagonista de este libro, actor secundario pero importante, es Luis Rosales. ¿Por qué? Bueno, Luis Rosales fue una persona perseguida por el resplandor de su amigo Federico García Lorca, porque resulta que se hospedó en su casa, pero a la vez la participación de algunos hermanos suyos no fue muy brillante. De hecho, la Falange intentó durante un tiempo intentar reivindicar la memoria de García Lorca, pero no podía ser porque hubo participaciones falangistas que no fueron muy brillantes. Por ejemplo, el comandante Valdés, el gobernador civil de Granada, era falangista. Sí, lo que pasa es que, y es una prueba que yo creo que destacas tú también en el libro, de cómo lo que se estaba jugando era otra cosa, más allá de la persecución de Federico García Lorca, resulta que el que apresa y da la orden es al que José Antonio no deja entrar en la Falange, y resulta que el que firma la orden, el gobernador civil, es enemigo de los Rosales, porque era aquello de las camisas viejas y demás, y esos enfrentamientos. Sí, mira, es que hubo, igual que en la zona roja hubo un enfrentamiento entre comunistas y anarquistas, también hubo un enfrentamiento, aunque menos virulento, en la zona azul entre de la derecha reaccionaria y la derecha revolucionaria. La derecha reaccionaria o la derecha más tradicional le urgía conformar los bandos y acabar con los enemigos, y sobre todo en Granada, que había, por así decir, rojos dentro y luego la ciudad estaba rodeada de rojos. Así que urgía ganar la guerra. Y entonces los falangistas más josantonianos, que eran revolucionarios y creían que José Antonio creía, tenía el afán noble e ingenuo de pensar que él podía acaudillar un movimiento que satisficiese las aspiraciones revolucionarias de unos y las aspiraciones conservadoras de otros. Pues claro, ese movimiento josantoniano ecléctico y abierto y revolucionario de derechas era percibido como un topo, como un enemigo dentro de la zona azul. Por desgracia, Federico se hospedó en casa de unos falangistas muy josantonianos y representaba esa España ecléctica, alegre y faldicorta, abierta a los intelectuales de José Antonio, de la cual recelaba la derecha reaccionaria, que fue la que tomó la batuta en el bando nacional. Tuve esa mala suerte, Federico. Te voy a confesar una cosa, aparte de porque el tema ya de por sí es atractivo, una amistad entre Federico García Lorca y José Antonio Primo de Rivera, quieras que no, es provocadora e incita a leer el libro. Yo me he sumergido en este libro de una forma tan intensa porque yo tuve la suerte de conocer a Luis Rosales. Porque Luis Rosales, la familia Rosales, era mis vecinos de la casa de al lado en Cercedilla. Lo que pasa es que cuando yo le conocí, yo tenía menos edad, Luis Rosales era un señor mayor que era el abuelo de mi amigo de la infancia, Luis Rosales, y el padre de Luisito, un señor al que yo despertaba jugando al ping-pong con su nieto mientras él trataba de echarse la siesta. Y cuando ha pasado el tiempo y uno va siendo consciente de quién era esta persona, siempre he visto como una sombra de injusticia que ha planeado sobre esta persona, porque, y además en el libro lo cuentas muy bien, él no solo trata de hacer lo mejor para su amigo, y además dices, hospedó a una persona sin importarle su ideología, sino porque era su amigo, y trata de defenderle. Lo que pasa es que yo supongo que le hubiera gustado defenderle todavía más y que no terminara así la cosa. Y arrastró esa culpa, ese sentimiento de culpa, y luego encima le culpaban a él. Lo cuentas tú muy bien en esa gira que hacen por Hispanoamérica, que le empiezan a culpar a él. Y Luis Rosales, el abuelo, no el nieto ni el hijo, Luis Rosales, el poeta, para no manchar la figura de Federico García Lorca,
callaba muchas cosas. Y hay en un episodio que tú cuentas aquí como Ian Gibson, el historiador, y tú en el pie de foto dices, cercano al Partido Socialista, tiene una charla privada con Luis Rosales, lo que se conoce como un off the record, que la graba subrepticiamente, en el que le tira de la lengua, le pregunta por Federico, pero claro, lo que le dice Luis Rosales no era lo que le gustaba a Ian Gibson, que siempre ha mantenido este mito de Federico García Lorca, la persona de izquierdas asesinada por la derecha. Bueno, es que, claro, Luis Rosales ha defendido este mito, pero es un mito que se cae por los suelos fácilmente. Federico era una persona totalmente apolítica que se relacionaba de modo libre y poético con el mundo. Y Luis Rosales, en esa entrevista, pues su testimonio es muy valioso porque actúa contra su interés y sus principios. Él siempre tuvo como principio no dañar la imagen del poeta. El mito del poeta inmaculado, rojo, fue creciendo con él hasta agigantarse y lo acusaba con un dedo. Y él, sin embargo, nunca intentó descargarse diciendo, pero si Federico era amigo de José Antonio, pero si Federico era conservador en muchos aspectos, si Federico prefería a los militares a los frentes populistas. Nunca lo hizo, salvo en esa entrevista dichosa. Que no era entrevista. Que no entrevista, era conversación, una conversación grabada secretamente. Ahí claro, ese testimonio es valiosísimo, porque cuando sabe que sus palabras no van a dañar la memoria de Federico, se descarga como con un amigo y dice la verdad, que era amigo de José Antonio, igual que lo era de Azaña. Entonces, los testimonios que apuntan a la amistad son más numerosos y son más lógicos. Las únicas razones que hay para negar esa amistad son ideológicas. ¿Tú crees que ahora España está preparada para que se pueda decir que Federico García Lorca y José Antonio Primo de Rivera son amigos y fueron amigos? Yo creo que sí, porque mira, la gente ya está un poco harta del mito de Lorca y empieza a interesarse por el José Antonio real, no por el mito nimbado y virginal que hizo Franco, sino el José Antonio real. Y porque España está necesitada de referentes. Y hay un interés creciente por José Antonio, y creo que mucha gente está viendo ya quién era José Antonio, que era todo un caballero, que oyó los cantos de sirena filofascistas, igual que muchos oyeron los cantos de sirena marxistas, porque era la época, eran los signos de los tiempos, pero que tuvo la clarividencia de renegar del fascismo antes de morir. En este libro cuentas cómo, para tratar de salvar a Federico García Lorca, le dicen, oye, pero si mientras está escondido en casa de los Rosales estaba componiendo un himno para la Falange, que luego se intenta suavizar, y es verdad que a lo mejor en otro momento lo hubiera hecho, como un himno para los caídos de España. Es decir, luego, en aquel momento, ¿qué eran los caídos de España? Pero sí que le pega al personaje el decir, oye, yo voy a hacer un himno por los caídos, independientemente de si es un bando o es en el otro. Sí, José Antonio decía que Federico iba a ser el poeta de la Falange, pero Federico habría preferido ser el poeta de España. Esto, la cuestión de si compuso un himno o no a la Falange, es una cuestión muy controvertida. Luis Rosales murió diciendo que nunca dijo que era para la Falange, sino para España. Sin embargo, un hermano suyo, Miguel Rosales, le cuenta a Agustín Penó que era para la Falange. En cualquier caso, para los falangistas, ellos pensaban que ellos representaban a España mejor que nadie, porque era una España apolítica, sin política. Y decir un himno a los caídos de España era decir a la causa nacional, porque la que luchaba por España era el bando nacional, el otro bando luchaba por la República. Decir España en ese momento era el bando nacional. No significa que Federico fuese del bando nacional, sencillamente estaba en casa de unos señores que estaban en el bando nacional y entendía que había que hacer algo para asegurar su posición. Sobre todo porque la descripción de ese momento en el que cada vez que se oía tronar algo, sí, él se metía debajo de la escalera, ¿cómo la llamaba? El bombario. El bombario debajo de esa escalera, y que aparecía alguien con un rifle o con una escopeta y le decía a las hermanas o tías de Luis Rosales, oye, eso no se disparará solo, sí, ¿no? Sí. O sea, que me vengan a mí a contar que Federico era un agente infiltrado de... Sí, sí. Es que eso fue una excusa para poder herir a los Rosales y a los falangistas más josantonianos. La prueba es que Ramón Ruiz Alonso llegó allí con un dispositivo de hombres desproporcionado y no era para detener a un hombre, Federico García Lorca, que nunca mataba una mosca, sino para impedir cualquier rebelión de los falangistas y
señalarlos como gente peligrosa que hospeda a un rojo. Me parece de verdad una idea buenísima este libro, muy documentado, muy bien escrito y sobre todo muy bien dedicado. A quienes en aquella guerra antepusieron, como Federico y José Antonio, las personas a las ideas, porque no se hizo el hombre para la idea, sino la idea para el hombre. Jesús Cota, enhorabuena y muchísimas gracias por este libro y por haber estado aquí. Un placer. Y ustedes ya saben, el consejo de la casa firma Luis Herrero. Primero se compra el libro, luego si quieren se lo leen y yo les animo a ello, a que hagan las dos cosas. Rosas de plomo. Hasta mañana, amigos, estaremos aquí en Es la Tarde de Radio a las 4, las 3 en Canarias, para escucharles.